Rechazamos totalmente toda participación del ejército, de las fuerzas federales en las calles de la ciudad, si además esto no está coordinado ni hablado con nosotros, que desde el principio de la pandemia, repito, mostramos toda la predisposición a trabajar en forma conjunta, cosa que se rompió ayer. La ciudad es tan autónoma como el resto de las provincias y vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance y nuestra responsabilidad para garantizar esa autonomía. Está con nosotros el ministro Rossi. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo le va? Augusto Pomar lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Ante todo, me gustaría que podamos aclararle a toda la ciudadanía cuál va a ser el rol en esta etapa del ejército. Asistencia sanitaria. Así como al principio de la pandemia se nos solicitaba de distintos municipios argentinos, producto de la cuarentena estricta, asistencia alimentaria, y ahí fueron los hombres y mujeres del Ejército Argentino y de las Fuerzas Armadas con sus consignas de campaña, con sus cocineros, y preparaban comida y la distribuían en los distintos barrios del conurbano bonaerense, pero también en Posadas, en Rosario, en Santa Fe, en Tierra del Fuego, en Río Gallegos. En distintos lugares de la Argentina trabajábamos de esa manera. O sea que ahora descartamos esa posibilidad que se decía que iba a también ser parte de los controles. El ejército no va a controlar a la ciudadanía. Por eso le decía, digamos, ¿no? Ahora lo que tenemos es una tarea de asistencia sanitaria, lo que significa es que en aquellos lugares en donde el Ministerio de Salud de la Nación o Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires crea que haya que intensificar la presencia del Estado para ofrecer atención sanitaria al conjunto de la sociedad del AMBA, al conjunto de los ciudadanos que viven en el AMBA, allí las Fuerzas Armadas pueden prestar un servicio, habida cuenta que tienen una expertise en sanidad militar, tienen un hospital, tenemos 17 hospitales militares a lo largo y ancho de todo el país, 3 hospitales en Cava, uno en el conurbano bonaerense, médicos y enfermeras militares, y trabajaremos de la misma manera que trabajábamos distribuyendo alimentos. El personal militar concurre desarmado, concurre con personal especializado, van a ir médicos y enfermeras militares y obviamente personal de apoyo, y lo van a hacer durante el día, lo van a hacer no durante el momento de la restricción. Así que lo cierto es que nosotros no tenemos nada que ver ni que hacer en tareas de seguridad interior, porque claramente la ley argentina le impide a las Fuerzas Armadas, le prohíbe a las Fuerzas Armadas hacer tareas de seguridad interior, y lo que estamos haciendo está previsto dentro de la ley de reestructuración del personal militar, que tiene que ver con tareas de apoyo a la comunidad, y así como apoyamos en un momento elaborando y distribuyendo comida, elaborando y distribuyendo medicamentos, ahora lo estamos haciendo desde el punto de vista sanitario. Perfecto. ¿Hay alguna tarea adicional por la problemática que hay en el AMBA que va a llevar el ejército adelante o va a ser lo mismo en todo el territorio argentino? No, en el AMBA estamos trabajando desde un principio. Yo lo escuchaba recién en el fragmento que ustedes ponían del jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Mientras él daba esa conferencia había más o menos 100 militares trabajando en conjunto con los funcionarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en las distintas postas que tiene la Ciudad de Buenos Aires. Desde el primer día, la primera posta creo que fue en la cancha de básquet de River, que colocó la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hay personal militar allí trabajando de ordenadores, de facilitadores, de ayudar a que el operativo de vacunación se realice de la manera más ágil, posible, de la manera más ordenada posible. Y anteriormente venimos trabajando también con el gobierno de la ciudad, con el Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad de Buenos Aires, en el armado de bolsones que después personal del Ministerio de Desarrollo Social distribuía en los distintos barrios de la ciudad. Y cuando el jefe de gobierno porteño dice que no van a permitir bajo ningún punto de vista la presencia del ejército en la ciudad, ¿a qué hacía referencia entonces? Supongo yo que debe haber entendido mal, por eso le marcaba claramente la contradicción. Mientras el jefe de gobierno decía eso, el ejército estaba ayudando a los funcionarios colaborando con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con 100 hombres y mujeres del ejército argentino en las distintas postas y centros vacunatorios que tiene la Ciudad de Buenos Aires. La coordinación del ejército en la Ciudad de Buenos Aires... Me parece que lo que hubo fue una reacción demasiado exaltada del conjunto de la oposición en la Argentina,
sobre todo que ha llegado a influir inclusive en el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que en la conferencia de prensa de ese día jueves, creo que fue, cuando hacía referencia a esto, me parece que le puede haber caído bien a sus adherentes. Claro. Pero no deben haberse sentido contenido del conjunto de los ciudadanos de la Ciudad de Rosario. La verdad es que hay que calificar a la oposición, porque esta oposición en Argentina no nació de un repollo. La oposición en Argentina estuvo gobernando la Argentina hasta hace 2 años atrás, menos, 1 año y medio atrás. Y dejaron un desastre económico bastante importante. Entonces, que nosotros tuvimos que venir a resolver y que los argentinos esperaban que nosotros resolviésemos. Y claramente nos tocó en el medio de la pandemia y tratamos de ir resolviendo las dos cuestiones, la problemática económica y social que viven los argentinos y al mismo tiempo darle respuesta a los argentinos frente a la pandemia. Bueno, ahí hay distintas visiones, ¿no? Donde se que priorizó la salud por encima de la economía. De hecho, bueno, tenemos números de inflación que no estaban en los manuales del gobierno. De hecho, el ministro Guzmán presentó un presupuesto que iba a haber el 29% anual y todo indica que vamos a estar muy por encima de esos números. Digo, en materia económica, si bien coincido que han dejado un desastre el gobierno anterior, en el contexto de pandemia tampoco se ha logrado mucho. Bueno, hemos logrado empezar a renegociar la deuda, que no es poco, ¿no? La verdad que la situación que vivíamos en el momento previo a la asunción del gobierno nos indicaban de que una de las problemáticas más importantes que tenía que llevar adelante, resolver desde el punto de vista económico de la Argentina, era la renegociación de la deuda. Renegociamos la deuda con los acreedores bajo legislación extranjera, lo hicimos con los acreedores bajo legislación nacional, en ambos casos con acuerdo del Congreso. No hicimos lo que hizo el macrismo, que escondió el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y no lo quiso venir, no lo quiso mandar al Congreso, y ahora estamos tratando de renegociar la deuda pendiente que tenemos con el Fondo Monetario Internacional. Claramente que la situación es una situación compleja, difícil, y los indicadores que usted dice son elocuentes y no los escondemos ni los ponemos debajo de la mesa. También decimos que desde el último trimestre del año pasado y este primer trimestre de este año hay un momento de recuperación económica y que las medidas incipientes que hay que consolidar, que hay que fortalecer, y las medidas que ha tomado el presidente y que ha tomado en esta oportunidad tiene que ver con generar una serie de restricciones a la circulación para bajar la cantidad de contactos que existe en la zona del AMBA, pero no afectar ese momento de recuperación económica que está existiendo hoy en la Argentina. Entonces me parece que en este sentido vamos trabajando. Digamos. Ministro, quería hacer una referencia a la oposición, porque usted vio que la oposición se presenta como el partido moderno, como los responsables, los civilizados. En ningún lugar del mundo, la jefa de la presidenta del partido más importante de la oposición va a cacerolear frente a la residencia del presidente de la Nación. Eso no existe en ningún lugar del mundo, como no existe en ningún lugar del mundo. ¿Le parece un acto de irresponsabilidad? Totalmente, de responsabilidad institucional, digamos, ¿no? Bullrich, es cierto, nos facilita bastante las cosas a nosotros los oficialistas, porque con las cosas que hace nos permite encuadrar claramente la situación en diferentes lugares, pero desde el punto de vista institucional, la presidenta de un partido que aspira a volver a gobernar la Argentina va a cacerolear frente a la residencia del presidente, inaudito. Dicho sea de no paso, se vio en ningún lugar del mundo. Aprovecho para saludarlo, ministro. Es muy importante lo que destacó respecto de las actividades que va a llevar el Ejército para cualquiera que dude y lo que van a hacer en las calles. Le agradezco mucho que un sábado esté a disposición para poder aclarar esto. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un saludo. Un saludo, hasta luego. Voy con un consejo. ¿Estás pensando